Todo empezó en Río, una de las ciudades más emocionantes del mundo. ¿Por qué será? ¿Tendrá algo que ver con la belleza de las mujeres brasileñas? Cuando hacían de jueces en un concurso de belleza, Alboreto y Rosberg consultaron a Piquet, que siendo brasileño conocía bien este asunto. Según se acercaba el día de la carrera, las chicas iban a la playa a ponerse morenas para lucir las camisetas de los patrocinadores y con la esperanza de conocer a Nelson y a Danner. Desde luego, no faltaban pilotos apuestos. McLaren seguía contando con el campeón del mundo, Alain Prost. Keke Rosberg, ex campeón mundial que pasaba de Williams a McLaren, podría arrepentirse, pero quizás demasiado tarde, porque a Williams le empezaron a ir bien las cosas a finales del año pasado, mientras que a Nigel Mansell le empezaban a gustar las victorias. El ex campeón Nelson Piquet, al que no le gustaba perder, había dejado Brabham para conseguir un coche en el que pudiera confiar y él también lucharía por el título. En Inglaterra, recuperándose de un terrible accidente, estaba Frank Williams. En Ferrari, Michele Alboreto continuaría un año más su heroica lucha por conseguir buenos resultados con su coche después del caos de Maranello. La sonrisa de Johansson se acentuaría aún más si lograse conseguir mejores resultados con Ferrari. En Lotus, el drama había comenzado ya antes del inicio de la temporada. El duro brasileño Ayrton Senna dijo que el equipo no soportaría 2 estrellas, así que Derek Warwick, al que casi habían contratado, fue despedido. A Johnny Dumfries lo trajeron como esclavo. Era el segundo y había aceptado. En el fondo, los británicos están hechos de acero. El drama tampoco faltó en Brabham. Trajeron a Riccardo Patrese y Piquet, que se había marchado a Williams, fue reemplazado por Elio De Angeli, cuya salida de Lotus podría traerle problemas si Gordon Murray no les entregaba su nuevo diseño revolucionario a tiempo. Cuando Benetton dio su nombre a un coche de carreras, parecía una broma, hasta que empezaron a correr de verdad. Ahora, con un motor BMW, iban lo suficientemente rápido como para ser una amenaza. Theo Fabi, el hermano Fabi con menos pelo, tenía como compañero a Gerhard Berger, un joven rápido que algunos habían clasificado como discreto, excepto en simpatía. Pero la simpatía no cuenta demasiado. De lo contrario, Jacques Lafitte sería campeón todos los años. Al equipo Ligier le iba bastante bien y el veterano Lafitte podría tener posibilidades, junto con René Arnoux, que volvía después de un año de ausencia. Había sido miembro del equipo Renault y sería siempre un piloto rápido a tener en cuenta. En Arrows todo estaba tan problemático como siempre. Muchas cosas tendrían que salir bien antes de que Mark Schürer y Thierry Boutsen consiguiesen los puntos que necesitaban. No se trata solo de cómo conduces, sino de lo que conduces y de cuánto tiempo dura lo que conduces. El equipo de Ken Tyrrell seguía contando con el brillante piloto británico Martin Brundle, que esperaba que el coche fuese tan bueno como él. Philippe Strait tenía un coche que no prometía ir demasiado bien. El Haas Lola empezó el año con potencia. Alan Jones era bueno, pero su coche no tanto. Sin embargo, le habían prometido un nuevo Ford con motor de 6 cilindros, lo que podría significar su vuelta al primer puesto. No obstante, Patrick Tambay, antes de Renault y Ferrari, estaba ahí para recordar a Jones que hasta un buen coche tiene que llegar hasta el final o no se gana. El equipo Minardi era una incógnita excepto por Andrea De Cesaris, que tenía la reputación de no ser demasiado estable. Todos pensaban que Alessandro Nannini tendría que tener cuidado en los boxes para que su compañero no le alcanzase por detrás. El equipo Osella estaba encabezado por Giancarlo Ghinzani, superviviente de un grave accidente en Kyalami en 1984. Su compañero de equipo, Christian Danner, el primer piloto del Grand Prix que usa pendiente, era siempre idolatrado por las mujeres, que tendría muchas oportunidades para verlo en los grandes premios. Si el Osella mantenía su récord, ir a ninguna parte. En el equipo Zaspit, el británico Jonathan Palmer lucharía en solitario en las primeras carreras. Quería demostrar su valía, pero lo único que le sobraban a su coche eran problemas. Los dos últimos competidores, aunque no eran pilotos, lucharían el uno contra el otro en esta temporada como en ninguna otra. Jean-Marie Balestre, como presidente de la Federación Internacional del Deporte del Automóvil, el organismo oficial que establecía los reglamentos que Bernie Ecclestone, como presidente de la Asociación de Constructores de Fórmula 1 y en nombre de los miembros del circuito, tendría que comprender. La función principal de Bernie sería la de leer la mente de Balestre antes de que éste pudiese cambiar de opinión. En la pista del circuito de Jacarepaguá se iniciaba la temporada de Fórmula 1.
Los coches habían sido preparados para el nuevo límite de combustible de 220 litros a 195 a temperatura ambiente, pero las modificaciones no se notaban excesivamente en los modelos de fibra de vidrio. Nelson Piquet fue muy rápido y Ayrton Senna todavía más. El favorito de los brasileños seguía siendo Piquet. Senna era de Brasil y también favorito del público, aún más que Piquet. Senna se merecía la pole position. Las chicas de la playa portaban las pancartas de los pilotos. Lotus fue el primer equipo en salir de la línea de partida, con Ayrton Senna. Nigel Mansell, en el Honda de Williams, estaba decidido a ver desaparecer a Senna. Mansell trató de decidir la carrera aquí. Y pagó las consecuencias. Senna continuó en la pista y dejó que Mansell se las arreglase solo. Con el recuerdo aún fresco de un incidente similar en Adelaida el año pasado, se criticó a Senna por su falta de compasión. Pero Mansell llegó a la conclusión de que la ética no tiene nada que ver con la táctica. Nunca volvería a ser tan impulsivo. Senna siguió con el otro Honda de Williams detrás de él. Nelson Piquet, delante del público de casa, quería demostrar que de los dos chicos de Brasil, él seguía siendo el número uno. Piquet lo adelantó y salió disparado, pero sin demasiados resultados. El Honda de Williams, con un mejor sistema de aprovechamiento de combustible, tenía más ración de gasolina que cualquier otro coche, incluyendo los Ferrari, y posiblemente incluyendo también los McLaren. De cualquier forma, el coche de Rosberg no consiguió reconciliar los delicados requisitos mecánicos con el pisar a fondo. Senna volvió a colocarse en primera posición, pero Prost lo seguía muy de cerca. McLaren volvía a demostrar su superioridad como en los viejos tiempos. Todo parecía igual que el año pasado y eso les daba la confianza. De Angelis encontró una forma de estar más cerca del suelo, conducía casi tumbado. Senna paró para cambiar las ruedas. Alain Prost estaba ahora en cabeza, nada le ocurría a su sistema de alimentación. Piquet con sus nuevas gomas estaba ganando posiciones. Prost paró para cambiar las ruedas. Prost salió del coche con el motor arruinado por problemas electrónicos, una carrera desperdiciada para los McLaren. A Dan Fries le iba bastante bien considerando que el año pasado había conducido coches que remontaban cuestas sin esfuerzo. Piquet paró para cambiar neumáticos por tercera vez. Senna estuvo solo durante un rato, pero fue solo una ilusión. Su motor Renault con válvulas desmodrómicas alcanzaban 13.000 revoluciones, pero tenía demasiada sed como para correr con la misma potencia que el Honda, y también necesitaba ruedas nuevas. Laffite y Arnoux no solo proseguían, sino que competían el uno contra el otro por el tercer puesto. Así que el brasileño Nelson Piquet llegó en primer lugar en el Grand Prix de Brasil.
Una vez más tenía un coche tan bueno como él mismo. El otro brasileño, Ayrton Senna, llegó en segunda posición. Jacques Laffite llegó en tercera posición y René Arnoux en cuarta. Se esparcieron en el aire muchos litros de champán en vez de aliviar con él las sedientas gargantas de los espectadores. La próxima parada era España, donde los pilotos no se preocuparon por las normas de limitación de combustible, puesto que el Jerez estaba en su esencia. Pero Jerez no era solo el primero de los 3 nuevos circuitos en que correrían los pilotos, sino que en este circuito la limitación de combustible no resultaría tan crítica. Pero aunque todo el Grand Prix se quedase sin gasolina, a Christian Danner no le faltarían las chicas, y las chicas españolas son las más guapas. Después de media hora de descanso para preparar los coches, decidieron tomarse 15 minutos más. Los Ligier, habiéndolo hecho muy bien en Río, parecían estar a punto. Sin embargo, a los Brabham les faltaba agarre en las ruedas traseras. Patrese tenía mucho que decir con señas de lo que no hacía su coche cuando quería que lo hiciese, y de lo que hacía cuando no quería que lo hiciese, y Gordon Murray trataba de averiguar por qué la gran potencia del BMW no le daba a su nueva obra de arte más fuerza que un ciclomotor. Senna, en vez de hacer su truco habitual de colocarse en la pole position en el último momento el segundo día, lo hizo desde el primer día. Así que en la parrilla de salida nos encontramos una vez más con la alineación habitual. En la salida Senna arrancó el primero, con un grupo tan apretado detrás de él que no quedó sitio para el ala derecha del Benetton de Fabi. Un alerón que salió disparado, pero por suerte no cayó encima de las piernas de nadie. Senna seguía en cabeza, seguido de Piquet y de Mansell en el Honda de Williams número 5, y luego Rosberg y Prost en los McLaren. Menos organizada fue la colisión entre el Zastrit de Palmer y el Lola de Jones. Palmer continuó en carrera mientras que Jones se preguntaba si la jubilación no hubiese sido más divertida de lo que estaba haciendo ahora. Y continuaron con Rosberg delante de Mansell. Así que en el grupo eran Piquet, Rosberg, Mansell y Prost, solo que Senna seguía en cabeza. Luego Prost adelantó a Mansell, que preocupado por el combustible se colocó en quinta posición. Los dos Ferraris bailaban juntos hasta que Johansson, con repentinas fallas en los frenos, intentó un movimiento extraño. Mansell, ahora satisfecho con el consumo, volvió al ataque. Empezó por adelantar a Prost, colocándose así en cuarta posición. Luego adelantó a Rosberg, colocándose en tercera posición. Senna seguía en cabeza sin darse cuenta de que detrás de él uno de los Hondas de Williams había sido reemplazado por el otro. Mansell entonces demostró su superioridad sobre Piquet, pues lo adelantó y se colocó en segunda posición. Algo picado, Mansell se acercó a Senna con la clara intención de adelantarlo, pues esto sería una dulce venganza por lo de Río. Mansell lo adelantó. El Williams de Piquet se sentía un poco apartado de todo esto y finalmente tuvo que rendirse por problemas de motor. Cuando paró a cambiar las ruedas, la lectura de combustible de Rosberg le indicó que había sido muy derrochador con la gasolina, cosa que no le gustó nada, y dijo que la lectura había sido de 40. Senna ahora estaba justo delante de Mansell y Prost, detrás de Senna, aceleraba con fuerza. Senna se colocó en primer lugar. Prost también adelantó a Mansell, que necesitaba un cambio de ruedas desde hacía ya varias vueltas. Por un error de cálculo no lo había hecho antes. Mansell finalmente salió para ser atendido. Estaba tan tranquilo que se limpió los insectos que se habían estampado contra su visera. Parecía Nigel Mansell acostumbrado a estar en cabeza. Con las ruedas recién cambiadas,
Mansell adelantó al francés Prost. Senna seguía en cabeza. El brasileño no se había detenido para cambiar la rueda y cuando se acercaba al final de la carrera, Mansell intentaría adelantar al brasileño. Antes lo hizo con Alain Prost, que se encontraba en segunda posición, y entonces Nigel Mansell se acercaba más y más al brasileño Senna. Por problemas con el cronómetro oficial, la línea de meta había sido atrasada a 50 metros de la línea de salida. Vamos a ver el emocionante final. Si hubiesen dejado la línea de meta donde estaba, Mansell seguramente hubiese ganado la carrera, pero de esta forma Senna ganó por los pelos. Fue la final del Grand Prix más reñido en la historia de la Fórmula 1 y la más emocionante sin duda. Como el Jerez no se puede agitar, fue un podio seco. Gracias a San Marino los italianos tienen 2 Grand Prix al año, pero nadie les tiene rencor por eso, porque todos sabemos cuánto les apasionan los coches. Miles de tifosis invadieron el circuito y todos confiaban en que Dios estuviese de su parte y que todos los coches, excepto los Ferrari, se cayeran a pedazos. Los aficionados que no pudieron llegar en coche llegaron andando, algunos trataron de andar sobre el agua. La única voz que querían oír era la de Alboreto. Alboreto, hurra. Luego el piloto se dispuso a demostrar a sus aficionados que era su digno representante y que por lo tanto no deberían lincharlo en caso de no ganar. Sin embargo, Elio De Angelis comprobó que hasta en el entrenamiento llevar el Brabham bidimensional resultaba muy fatigoso. Con el Honda de Williams, Piquet estaba una vez más esforzándose al máximo. Lo mismo le ocurría a Mansell. Pero Senna en el Lotus Renault pisaba el acelerador con más ganas que Piquet o que Mansell. Lo mismo podría haber hecho Dumfries, pero empezó con desventaja. Gerard Ducarus diseñó el coche que conducía Senna. Pero el amigo de Dumfries estaba presente y la amiga de su amigo también estaba ahí, la fascinante Donia. Otra novedad fue el muy esperado motor Ford para Lola. Para Alan Jones, ese motor era la salvación. Él estaba en ese momento muy calmado, tranquilo, relajado y filosófico. Siendo esta una carrera esencialmente de economía, arrancaron de forma ordenada con Prost y Senna a la cabeza. Pero Piquet se colocó al lado de Senna y luego delante de él. Nannini en el Minardi colisionó contra Ligier de Lafitte y aparcó con una rueda destrozada. Mientras Piquet se escapaba. Senna impedía el paso a los McLaren, que a su vez iban delante de Mansell. Prost y Rosberg luchaban por adelantar a Mansell. Prost fue el primero en lograrlo, en este caso a Ayrton Senna. Luego Keke Rosberg hizo lo propio con el brasileño. Mansell entró en boxes con problemas electrónicos, pero luego volvió a la carrera. Senna es perseguido por Alboreto con Ferrari. Sus frenos se habían calentado en exceso. El Honda Williams que conducía Mansell también echaba humo y provocó un extraño incidente. Piquet se detuvo para cambiar las ruedas. Esto dejó a Prost y a Rosberg con sus McLaren en la primera y segunda posición. Piquet volvió a la carrera, pero ahora estaba en tercer lugar. Prost desistió en su intento de adelantar a Rosberg y paró para cambiar los neumáticos. Rosberg conducía como si nunca hubiese oído hablar de restricciones de combustible.
Combustible es una palabra para locos. Paró más tiempo para cambiar las ruedas que Prost, que estaba en cabeza. En el grupo de atrás, el lanzado Berger le arrebató la sexta posición a Stefan Johansson, mientras ambos alcanzaban a Brundle, que a su vez doblaba a Ghinzani. La pregunta se volvió académica para Alboreto, que decepcionó a sus tifosi. Rosberg perdió el segundo y todos los demás lugares cuando sus ruedas dejaron de girar, recordándole las restricciones de combustible. La aguja que indicaba cero y el peculiar ruido del motor no habían sido suficientes para recordárselo. El Brabham de Patrese también se quedó sin gasolina. Esto era muy serio. Hasta el coche de Prost estaba sediento. Prost movió el McLaren de lado a lado para aprovechar hasta la última gota de gasolina. En el box de McLaren, Ron Dennis clamaba al cielo. Su petición fue atendida. Prost cruzó la línea de meta, ayudado por las oraciones. Prost levantó el puño. No se sabe si fue en señal de victoria o maldiciendo los reglamentos de combustible. Ron Dennis se abrazaba a todos los que habían podido llevar a Alain Prost a la victoria. El Gran Premio de Mónaco, como se dice cada vez más a menudo, es un agradable cambio en el mundo de las carreras. En el puerto se pueden apreciar los barcos de los monegascos. Algunas de las mujeres son verdaderamente preciosas. John Watson parecía estar pasándolo muy bien, aunque también le habría gustado participar. Bernie se acercó a Ricardo y le comentó algo al oído. El Brabham estaría en quinta posición en la parrilla de salida. Sin embargo, De Angelis con el otro Brabham no logró clasificarse para la carrera. Piquet y Mansell con el mismo tipo de coche presentaban un poderío fuera de lo normal. Prost con su McLaren se clasificó prácticamente sin esfuerzo. Sale primero Prost, seguido de Senna, Mansell, Piquet, Alboreto y Berger. Pero lo interesante fue, después de la curva de Sainte-Beuve, cómo Rosberg, originalmente en novena posición, adelantó a Berger, colocándose así en quinta posición. En Mónaco esto es muy difícil de lograr en una sola vuelta. Fue un inicio fulgurante del finlandés Keke Rosberg. Hemos visto a Prost, Senna y Mansell, y ese es Michele Alboreto. Y estos dos son Jones con Lola y Strait con Tyrrell, que dieron un toque entre ambos coches y quedaron mirando a los espectadores, pero sin embargo pudieron continuar la carrera. Palmer con Zaspit casi chocó con Mansell, y Jones tuvo que volver enseguida al hotel a ver la carrera por televisión. Patrese adelanta a Berger y se coloca en la sexta posición. Rosberg persigue a Michele Alboreto de Ferrari, que se encuentra en cuarta posición, pero estando en plena forma, el finlandés, a pesar de las curvas encajonadas, conseguiría adelantar a Michele Alboreto. Keke en finlandés significa agallas. Ese es el William Honda número 5 de Nigel Mansell, que se detiene para cambiar las ruedas, lo que le hace perder su tercer lugar para colocarse en quinto. Rosberg, que ahora es tercero y que ha obtenido esa posición gracias a Mansell, tiene de cerca a Senna. Rosberg alcanza a Senna en la zona de los hoteles, pero se ve obligado a parar para cambiar las ruedas. Y ese es Alain Prost, con el número 1 de campeón del mundo en 1985.
Prost sigue en cabeza, Rosberg se acerca al Boretto y lo adelanta una vez más en el mismo sitio que antes, en la recta de tribuna. Parece una repetición. Prost se para a cambiar las ruedas. Senna se coloca en el primer lugar. Alboreto con su Ferrari abandona la carrera, lo que decepciona a los miles de italianos que están presentes. Senna tiene a Prost en el retrovisor. Senna lo intentó todo. Pero Prost dominaría por completo en este Gran Premio. El brasileño saluda y entra en boxes para cambiar las gomas. Prost sigue su festival. Un festival que seguirá hasta el banderazo final a cuadros. Senna en boxes había perdido la posibilidad de ganar. Prost en su McLaren sigue tranquilo. Menos tranquilo, Rosberg lo sigue por detrás. Ayrton Senna tendría que conformarse con el tercer lugar. La carrera en el último tercio discurría en orden, y al menos que sucediese algo fuera de lo habitual, el resultado estaba decidido. Pero no le fue tan bien a Patrick Tambay, que al acercarse a las barreras saltó por encima del Tyrrell de Strait, saliendo milagrosamente indemne. Tuvo suerte de no saltar la barrera. Hemos de recordar que en el Gran Premio de Mónaco le ha costado la vida a un par de pilotos. Prost fue el primero en cruzar la línea de meta. Jackie Ickx, el director de carrera, dio el banderazo a cuadros final. Y si ustedes se preguntan dónde estaba Piquet, había entrado en séptimo lugar y fuera de la puntuación. Ese es Jackie Ickx, el director de carrera. Y esa es la clasificación. Prost, Rosberg, Senna en el podio. Rosberg baña con champán a uno de los guardas de palacio. Para el equipo Brabham esta temporada fue trágica. En el circuito Paul Ricard, cerca de Marsella, en Francia, Elliot De Angelis murió en accidente durante las pruebas de neumáticos. Elliot De Angelis no pudo evitar el ser guapo y rico y se hizo corredor de Fórmula 1 a pesar de la inmensa fortuna de su familia. Quizá de no haber sido por el accidente, podría haber llegado muy lejos en esta especialidad deportiva. Aunque la muerte siempre está presente en los circuitos, cuando aparece es una desagradable sorpresa, pues es ella quien elige y no nosotros. El circuito belga está especialmente marcado por la tragedia. A pesar de los adelantos en Fórmula 1 en materia de seguridad, es casi imposible salvar el coche cuando se incendia un turbo. El circuito de Spa es el de mayor longitud de la Fórmula 1, junto con el de Silverstone en Inglaterra. Gerhard Berger acosado por los fotógrafos en el circuito belga y Ayrton Senna. Cuando Doria aparece, todo el mundo sonríe. Berger había marcado en el primer día el mejor tiempo en los entrenamientos y Piquet lo hizo en el segundo. Consiguió, por tanto, la primera posición. En la salida, Ayrton Senna va por detrás y arrincona a Berger con Prost, lo que produjo un embotellamiento. Rosberg echa un vistazo, da la vuelta y continúa. La mayoría reanudó la carrera mientras Piquet era perseguido locamente por Senna, huyendo ambos rápidamente del resto.
Lo demás no iba a ser tan fácil. Piquet y Senna tuvieron enseguida detrás a Mansell, Johansson y Dumfries. Berger había reanudado la carrera. La aleta de Rosberg estaba dañada. Los que iban en cabeza seguían a un fuerte ritmo, pero espaciados. Prost entra en boxes para cambiar la parte delantera del chasis. Piquet encabeza mientras Mansell va a por Senna, consiguiendo adelantarle. Mansell se lo estaba pasando también, que ya era demasiado. La curva le costó un trompo y pasó al cuarto lugar. Con un decoro no demasiado habitual en él, Rosberg busca una escapatoria para no estorbar. Piquet sigue en cabeza. El británico Mansell recupera su tercera posición al pasar a Johansson. Nelson Piquet rompe el motor de su Williams y se retira. Ayrton Senna en cabeza tiene motivos para preocuparse, puesto que tiene al Williams de Mansell siguiéndole, marcándole estrechamente. Alain Prost recupera terreno en la zona más ondulada del trazado. Mansell entra en boxes para cambiar las ruedas, lo que le deja en tercera posición. Ayrton Senna hace lo mismo. El brasileño sale justo cuando pasa Mansell. Ahora primero es Johansson, segundo Mansell, tercero Senna. Con una primera posición relámpago la de Johansson, que entró en boxes y tras cambiar las ruedas salió en tercera posición. Alboreto se coloca delante de Johansson con las ruedas recién cambiadas. Los Ferrari iban en tercera y cuarta posición. Detrás de ti, Michele. Gracias, Stefan. Parecen exclamar los pilotos de los coches rojos del Cavallino rampante. Mansell se pone delante de Piquet en el Campeonato del Mundo. Imparable gana en Spa. Tercero, Johansson. Segundo en el podio, Ayrton Senna. Cruzamos el Atlántico y llegamos a Montreal. El Gran Premio de Canadá se disputaba en el circuito de la isla de Notre Dame. Derek Warwick sustituye al trágicamente fallecido Elio De Angelis en el equipo Brabham. Ese es Christian Danner.
Algunos se equivocaron de indumentaria ya que no era un día propicio para llevar ropa de verano, puesto que llovía a cántaros. Fabi patinó chocando contra las protecciones y destrozando el motor del coche. Ese es Theo Fabi, con el morro de su Benetton totalmente destrozado. Mansell busca a toda costa la primera posición en la parrilla. Vean los frenos de Nigel Mansell. Patrick Tambay sufre un accidente y, lesionado en una pierna, no puede participar. Mansell piensa seguir dominando como hasta ahora, cosa que no le gusta nada a Piquet y a Senna. La estrategia del equipo Williams será distinta. Los McLaren piensan seguir su racha de éxitos, especialmente contra los Williams. Prost adelanta a Piquet y se sitúa detrás de Senna. Rosberg hace lo mismo que Prost y adelanta a Piquet. Senna tiene detrás al equipo McLaren. Nigel Mansell dominando, Ayrton Senna en segunda posición, tercero es Alain Prost. Keke Rosberg intentará adelantar al brasileño Nelson Piquet. Prost detrás de Senna. Rosberg adelanta a Nelson Piquet. Rosberg intentaría adelantar al campeón del mundo, a su compañero en McLaren, Alain Prost. Intenta meterse, pero Prost lo impide y el finlandés tiene que frenar. A Prost lo único que le preocupa es pasar a Senna. Una pasada escalofriante, Senna que se ha asustado. El brasileño baja 4 puestos. Le adelantan Prost, Rosberg, Piquet y Mansell. También estaba el francés René Arnoux. Rosberg pasa a Prost y se coloca en segunda posición. Y como le gusta la sensación de sentirse en cabeza delante del público, Rosberg adelanta a Nigel Mansell y se coloca en cabeza. Ese es el duelo entre Rosberg y Mansell, excompañeros la temporada pasada en el equipo Williams. Aprovechando que Rosberg tiene que doblar a un Lola, reaparece Mansell. El británico se cuela. En ese momento y recupera la primera posición. Rosberg paró a cambiar las ruedas y pasó de segunda a cuarta posición. Nigel Mansell pasó de primera a segunda dejando a Alain Prost en cabeza, con el cambio de goma. Prost entró en boxes pensando que perdería la primera posición por la segunda o tercera, pero en realidad quedó en quinto lugar. La carrera estaba así: primero Nigel Mansell, segundo su compañero de escudería Nelson Piquet, tercero el finlandés Keke Rosberg.
Nelson Piquet entra en boxes y pasa de segunda a cuarta posición. Piquet recupera la tercera y segunda posición al adelantar a Prost y a Rosberg. Solo tiene a Nigel Mansell delante. Vemos a Keke Rosberg luchando con Nelson Piquet. Son en esos momentos segundo y tercero. Alain Prost pasa a su compañero Keke Rosberg, que se está quedando sin gasolina. Piquet ha calentado tanto sus neumáticos que tiene que cambiar las ruedas. Piquet en cuarta posición ya ha utilizado 6 ruedas slick, porque en esta ocasión solo ha cambiado las traseras. El brasileño recupera la tercera posición. Su compañero Nigel Mansell, con el Williams Honda número 5, termina la carrera como la inició, en primera posición. El francés Alain Prost es segundo y el brasileño Nelson Piquet tercero. En algunas partes de Estados Unidos celebrar un gran premio es como si les cayera una enfermedad, pero en Detroit no piensan lo mismo. Patrick Tambay, con una pierna lesionada, no correría, pero Alan Jones no estaría solo. Eddie Cheever sustituiría a Tambay en el equipo Lola. La señora Brundle le da un masaje a su marido. Una vez más, Ayrton Senna consigue la pole position. Aunque Mansell hizo todo lo posible para que el brasileño no consiguiese su propósito. Alain Prost, que ha sufrido un pequeño accidente durante los entrenamientos. Senna y Mansell salen los primeros. Arnoux con Ligier va en tercera posición, seguido de Johansson y de Alain Prost. Al final de la tercera vuelta, Mansell iba en cabeza, seguido de Senna, Arnoux, Piquet, Johansson, Prost, Lafitte y el resto, formando una especie de oruga en este ondulado circuito. Pero Senna, no contento con la segunda plaza, sube el volumen de su turbo y se coloca el primero. Arnoux intenta hacer lo mismo que Senna, ahí le tienen con el Ligier y el casco blanco, y también va a adelantar a Mansell. En ese momento, Senna continúa solo en primera posición, pero va a entrar en boxes a cambiar los neumáticos, lo que permitirá a René Arnoux ponerse en cabeza. Pero Arnoux, en cabeza, ve amenazado su puesto por su compañero de escudería, Lafitte. Lafitte se coloca en primera posición para la satisfacción de sus admiradores. Arnoux se queda detrás. Lafitte es perseguido por Mansell, Prost, Piquet y Senna. Piquet pasa a Prost.
Senna pasa a Prost. Arnoux se detiene a cambiar las ruedas. Piquet pasa a Mansell, su compañero de escudería. Y también lo hace Ayrton Senna. Piquet pasa a Laffite. Y ahora lo hace Senna. El francés Laffite entra en boxes. Y Piquet también cambia las ruedas. Ahora va a ser su compatriota, aunque en distinta escudería, Ayrton Senna, el que va a cambiar neumáticos. Demostrando además ser un corredor vencedor, ya que esto no le va a impedir la victoria. Piquet abandona tras un accidente en las protecciones del circuito. Arnoux también abandona con un neumático destrozado. Ayrton Senna se dirige en solitario hacia la victoria. Y Laffite adelanta a Alain Prost y toma la segunda posición. El Campeonato del Mundo de Fórmula 1 volvía a Europa. El cámara eligió la playa como lugar de pruebas. La carrera será en el Paul Ricard, Le Castellet, cerca de Marsella. El circuito de Le Castellet que ha sufrido modificaciones, y ese es Bernie Ecclestone, el patrón. Nigel Mansell, que sufrió un accidente el año pasado en este circuito. Jean-Marie Balestre saludando a Ayrton Senna. Esta es la salida con Ayrton Senna y Mansell en primera posición. En la salida, Alboreto no fue a ninguna parte. La primera curva fue como el periférico de París en la hora punta. Nelson dobla con el Lotus de Senna detrás, que no quiere perderlo de vista. Detrás vienen Arnoux, Berger, Prost, Piquet, Dumfries y Rosberg. Ayrton Senna en segunda posición. Nigel Mansell en primer lugar. Keke Rosberg adelantando a Johnny Dumfries. A De Cesari se le rompe el turbo. Senna quería recuperar posiciones y aproximarse a la cabeza. Pero el brasileño patina en el aceite derramado y sale de la pista chocando contra las protecciones. El brasileño abandona. Vemos a Senna más enfadado que nunca. Rosberg pasa a Berger. Berger ha perdido el morro de su coche. Prost pasa a Arnoux.
Mansell cambia las ruedas y se coloca en segunda posición. Johnny Dumfries iba en segundo lugar cuando sufrió el abordaje de Rottengatter con su Zaspit. El escocés siguió, pero el Zaspit no tenía remedio. Prost entra en boxes y luego vuelve a la carrera. Prost tiene a Piquet detrás, pero por poco tiempo. A Strait se le incendia el coche. Nigel Mansell entra en boxes por segunda vez. Alain Prost encabeza, pero Nelson Piquet está dispuesto a alcanzarle. Es Nigel Mansell el que se sitúa en primera posición. Johnny Dumfries, el otro piloto de Lotus, también queda fuera de la carrera. El William Honda con el número 5 de Nigel Mansell, el británico que gana el Gran Premio de Francia, donde estuvo a punto de morir en los entrenamientos de 1985. Primero fue Mansell, segundo Prost, tercero Piquet. Campeonato del Mundo, Prost era primero con 39 puntos, segundo Mansell con 38 y tercero Senna con 36. Williams dominaba en el apartado de constructores. Y estamos ya en Inglaterra. Bernie Ecclestone mimando a sus coches y a sus pilotos. Y vemos a Frank Williams, tras su accidente de coche de Marsella, ser aplaudido por el público. Los fotógrafos sabían que participaba Christian Danner, dicen uno de los hombres más atractivos de la Fórmula 1. El público estaba impaciente por ver al primer inglés vencedor de este Gran Premio en los últimos 10 años. Como siempre, muchísima gente en el circuito británico. Parrilla de salida conformada y Nelson Piquet sale primero, Nigel Mansell segundo. Thierry Boutsen provoca un accidente del que sale gravemente lesionado el veterano piloto francés Jacques Laffite, que choca contra las protecciones. Todos los coches que van detrás se veían envueltos en la escaramuza, aunque solo uno de los pilotos, Laffite, auxiliado por Jonathan Palmer, sufrió grandes lesiones en ambas piernas. La carrera fue interrumpida durante media hora hasta que se dio de nuevo la salida.
Ahí tienen el Ligier de Laffite con el morro destrozado. El coche de Nigel Mansell de nuevo a conformar la parrilla de salida, y ahí tienen ahora con otra perspectiva desde la grúa el Ligier destrozado. Piquet durmiendo. Laffite es trasladado al Queen Mary, a Londres, al hospital Queen Mary, con las piernas trituradas. El público que de nuevo se acomoda para ver otra vez la salida. Semáforo verde y Piquet sale decidido a poner a Mansell en su sitio. Se pone en cabeza, pero el brasileño no estaba en su mejor forma. Mansell, Berger y Senna siguen a continuación. El austríaco Berger se coloca en segundo lugar. Su compañero de escudería, Theo Fabi, quiere adelantar al Empros. Con los dos motores en pleno rendimiento, Mansell consigue adelantar a Berger y se coloca en segunda posición. El finlandés Keke Rosberg se retira. Piquet lleva a Mansell detrás. Pero el británico se hace enseguida con la primera posición. Ayrton Senna pierde sus esperanzas en boxes. Piquet cambia las ruedas. Su coequipier Mansell hace lo mismo, pero en un tiempo récord, consiguiendo salir en primera posición. Parece evidente que el Gran Premio de Inglaterra va a ser un festival de los Williams Honda. Mansell sube la pista como un ladrón escapándose. Piquet estuvo a punto de adelantarle, pero Mansell estaba inspirado. Fue un duelo apasionante entre los dos pilotos del mismo equipo. Patrese abandona con el motor de su Brabham roto. Y como casi siempre, sin perder los nervios, Alain Prost cambia las ruedas. Con lo que respecta a su duelo contra su compañero de escudería Piquet, el inglés Mansell se había distanciado.
Mansell se situaba como líder en la clasificación general del Campeonato del Mundo tras haber ganado el Gran Premio de Inglaterra ante sus compatriotas. Y evidentemente le dieron un precioso trofeo. El Gran Premio de Alemania se desarrolló esta vez en Hockenheim, que es un circuito en el que también se corre muy deprisa y los pilotos lo notan enseguida. Christian Danner corría en casa y como siempre estaba rodeado de chicas guapas. Philippe Alliot sustituyó al accidentado Jacques Lafitte en el equipo Ligier. Ya se conoce que el ingeniero John Barnard dejará el equipo McLaren y fichará por Ferrari. Sin embargo, el director de Ferrari, Pizzinini, estaba en boxes sonriente y bromeaba con el patrón de la Fórmula 1, con John Eccleston. Ahí los tenemos a los dos. Ese es el Ferrari 27. John Barnard observa detenidamente a su futuro piloto, Michele Alboreto. Mientras, en la sala de prensa, Honda anuncia su entrada en el equipo Lotus, al que quiere incorporar un piloto japonés, Satoru Nakajima, en detrimento del escocés Johnny Dumfries. Ese es el número 1 del Team Lotus, brasileño Ayrton Senna. Johnny Dumfries, al que le queda poco tiempo por dejar Lotus, y este es el finlandés Keke Rosberg, que también se despide pero voluntariamente. Aquí lo hace de Michele Alboreto, aunque aún le quedaban 5 grandes premios. El McLaren número 2 de Keke Rosberg. Los dos McLaren habían hecho los mejores tiempos y estaban en la primera línea de salida. Aunque salen en primera posición, Ayrton Senna se mete y consigue colocarse en primer lugar. Stefan Johansson embiste a varios coches. El que más perjudicado es Theo Fabi con el Benetton número 19 que se retira. Senna, Berger, Rosberg, Piquet, Prost y Mansell marchan en cabeza. Ese es Theo Fabi, conocido como Snoopy, que ha hecho 2 pole position en la temporada. Keke Rosberg sale dispuesto a jugárselo todo. Va como un poseso detrás del brasileño Ayrton Senna. Ahí tenemos a Senna, a Gerhard Berger y a Keke Rosberg. Rosberg adelanta en la chicane a Ayrton Senna. Piquet haría lo propio con Gerhard Berger. Ahí está la pugna entre el austriaco y el brasileño. Ese es Michele Alboreto en quinta posición. Vamos a ver un duelo entre los brasileños. Ayrton Senna, Lotus con el número 12, Nelson Piquet, William Honda con el número 6. Duelo, un pulso, una vez más entre los brasileños, en el que Nelson Piquet gana la batalla. Gerhard Berger tuvo problemas en su monoplaza, problemas eléctricos. Rosberg soporta la presión de Piquet. Pero ese día Nelson Piquet estaba imparable y gana la primera posición.
Nigel Mansell a la salida de la chicane, el británico se sale y Alboreto lo adelanta. Nelson Piquet llega a boxes antes de lo esperado para el cambio de neumáticos. En realidad esperaban a Mansell los mecánicos de Williams. En el cambio de gomas el coche de Piquet ha invertido 2 segundos más de lo previsto y el brasileño pasa del primer al cuarto puesto. Los dos componentes del equipo McLaren Porsche también entran a cambiar las ruedas. Primero ha sido Keke Rosberg, luego Alain Prost, el que cambia sus gomas. El brasileño Nelson Piquet, William Honda con el número 6, va en cabeza. Pero el bicampeón mundial tiene que volver a boxes para poner sus neumáticos, ya que le habían colocado los de Mansell y él quiere los suyos. Piquet baja con la relampagueante operación al tercer puesto, pero sale como una centella y en pocas vueltas ya ha adelantado al francés Prost y se coloca segundo. Está verdaderamente imparable el brasileño, que enseguida da cuenta de Rosberg y recupera la primera posición. Ayrton Senna, 2 vueltas antes del final, se acerca como una exhalación a los McLaren. El brasileño los ha adelantado y se ha colocado en segundo lugar. A Prost le queda poca gasolina, pero a Rosberg absolutamente nada. Nelson Piquet, con su gran recital en el circuito de Hockenheim, se impone en el Gran Premio de Alemania. Como al brasileño le sobraba gasolina, no le importaría llevar a Rosberg a casa. Ese es Ayrton Senna segundo. Prost sufrió lo indecible. Hasta que desistió, intentó llevar el coche a la meta. Mansell subió al tercer puesto gracias a que los motores McLaren fueron muy glotones de gasolina. Si no, el británico habría sido quinto. Nelson primero, Senna segundo, Mansell tercero. El primer Gran Premio de Fórmula 1 que se celebró tras el telón de acero en la historia del Campeonato del Mundo fue el disputado en Budapest, el Gran Premio de Hungría. El nuevo circuito del Mundial estaba impecable un día antes de su inauguración. Los aficionados de los países del este acudieron en masa. La chica de los tickets no daba una imagen muy marxista, aunque no acertábamos a entender dónde guardaba los tacos de billetes y la recaudación. James Hunt, británico ex campeón mundial, llegó a pie, dado que ninguna compañía aérea lo aceptó por su costumbre de tumbarse en las alfombras. También estaba allí el triple campeón del mundo, el austriaco Niki Lauda, quien no tiene este tipo de problemas ya que es dueño de una compañía aérea. En los entrenamientos, Nigel Mansell se clasificó cuarto. Alain Prost fue tercero. Piquet segundo. Y, cómo no, Ayrton Senna, el brasileño volador, primero. Con el semáforo verde, Ayrton Senna sale mandando, seguido de los estiletes japoneses, los Williams Honda de Nigel Mansell y Nelson Piquet. Los Williams, de acuerdo con el guión, deberían haber sido seguidos por los McLaren, Ligier o Benetton, pero en esta ocasión son los Lola, con el francés Tambay en cuarta posición y el australiano Jones en sexta. Senna va en cabeza. Piquet adelanta a su compañero Mansell. Nelson Piquet marca la diferencia porque se conoce todos los trucos para sacar el mayor partido a los coches. Esa es una de sus grandes virtudes, aunque no hace partícipe de sus secretos ni a Patrick Heath ni a los demás.
Senna continúa en cabeza, pero ya divisa a Piquet en su retrovisor pegado a su coche, prácticamente a sus talones. Patrese se sale en una curva y queda atrapado con la panza de su monoplaza pegada al arcén. Su tracción trasera no basta para sacarle de lo inverosímil. El italiano parece creerlo, pero el monoplaza más bajo de la Fórmula 1 se encuentra en lo más insospechado. Mientras, el duelo entre brasileños sigue adelante. En la recta del circuito, Piquet adelanta a Senna. Teo Fabi intenta hacer lo mismo con Alboreto, pero no puede controlar la frenada. Prost se detiene en boxes por problemas eléctricos. Rosberg quiere parar también, pero los mecánicos le indican que siga. El baño está ocupado, le indican. Piquet sigue avanzando, pero va a tener que entrar en boxes y pasa al segundo puesto detrás de Senna. Pero el piloto de Lotus tiene que hacer la misma operación, aunque con mejor resultado, ya que al término de la misma permanecerá en primera posición. A Piquet parece sobrarle fuerza en el motor de su Honda y está dispuesto a jugar sus mejores cartas. En un adelantamiento espectacular, rebasa a Senna, pero no calcula, y el piloto de Lotus se hace otra vez con el mando de la carrera. Dos vueltas después, Nelson Piquet intenta la misma maniobra verdaderamente escalofriante. Los monoplazas van a más de 250 km por hora. Este espectáculo lo pueden ver en Río los taxistas, pero para los húngaros es algo insólito. A cámara lenta podemos ver más detalles. Piquet hace la señal de la cruz y Senna cierra los ojos. Después de ganar el pulso de hierro con su compatriota, Piquet ya se ve ganador. Ha hecho un festival y todo le ha salido redondo. El buen humor aparece tímidamente en Piquet. Piquet primero, Mansell tercero, era algo más de lo que podía esperar el equipo Williams en este sinuoso circuito. Ayrton Senna fue segundo. Era la primera vez desde la carrera de Brasil que Alain Prost no estaba entre los 6 primeros. Por encima de las montañas, donde veíamos flores de Edelweiss, llegamos a Austria. Osterreichs es un circuito ultra rápido y donde los pilotos pueden mantener el tope de marchas hasta unos segundos antes del final. Esto fascina a la mayoría de los pilotos. La atmósfera estaba enrarecida en el equipo Williams. La tensión entre Mansell y Piquet era insoportable. Dos grandes rivales pese a ser compañeros de escudería. Mientras tanto, los mecánicos, en este caso japoneses, siguen como siempre concentrados en los motores Honda de ambos pilotos. También en el seno del equipo técnico existen tiranteces. John Barnard ya ha sido contactado por Ferrari. Su patrón Ron Dennis no le habla. La princesa Estefanía, que parecía en otras ocasiones confundirse con los mecánicos de Prost, va esta vez a su aire. El inglés Derek Warwick intentó atravesar la montaña en lugar de ir por encima y, como vemos, se ha empotrado contra las vallas. Con el coche destrozado parece perder la flema británica. La atención de los espectadores pasó de Warwick a Patrese. Los esfuerzos del italiano por salvar su coche de las llamas son inútiles. Brabham perderá su segundo coche. Riccardo Patrese conducirá el único muleto del equipo y Warwick será un espectador más. Gerhard Berger, Benetton, con el número 20, corre ante su público. Es el ídolo local, el sucesor de Niki Lauda, en el corazón de los austriacos. Pero será Teo Fabi, conocido como Snoopy, su compañero de equipo, el que consiga el primer puesto en la parrilla de salida el domingo.
La familia de Fabi parece muy orgullosa de él. Pero qué maravilla tener uno de esos hermanos que siempre te gastan bromas. Los dos Benetton en primera línea. Por primera vez en muchos años no hubo incidentes en la salida. Los dos McLaren persiguen a los dos Benetton de cabeza. Terceros son los Williams. Berger va primero. Fabi va después. Pero el italiano no tiene ninguna intención de dejar escapar al austriaco, aunque Gerhard esté corriendo en casa. El orden es Berger, Fabi, Prost, los dos Williams, Rosberg y Senna en las 7 primeras posiciones. Las cosas siguieron así durante 12 vueltas. Los Benetton se escaparon, perseguido por la banda de los 5. Fabi intenta pasar a su compañero Berger en la subida de final de recta, pero el austriaco tiene ya la sangre de color rojísimo Ferrari y no lo consiente. Detrás, Prost y Mansell como un matrimonio a punto de divorciarse. Patrese abandona por avería de su motor BMW. Su equipo no parecía muy contento con el italiano. Senna llega a boxes con el neumático delantero izquierdo rajado. Poco más tarde, el brasileño volverá a entrar con una avería más grande y más grave. Alejandro Nannini con su Minardi se sale en una curva de alta velocidad y rompe la suspensión izquierda de su monoplaza. El italiano se encontrará con un paisaje verde y marrón verdaderamente bonito pero mareante, con muchas cabezas de austriacos girando a su alrededor. Mientras, Fabi seguía atacando a Berger. No consiguió adelantarle en la subida, pero sí en la bajada. Theo Fabi, Benetton número 19, estuvo delante por unos segundos, pero su coche estaba tremendamente castigado. Berger le adelanta y se escapa. Theo Fabi va cada vez más despacio y los dos primeros de la banda de los 5 le dan alcance. Las desavenencias entre Alain Prost y Nigel Mansell continúan. McLaren número 1, Alain Prost, Nigel Mansell número 5. El campeón del mundo entra en boxes. Gerhard Berger hace lo mismo, pero sus mecánicos descubren al intentar poner el coche en orden que este se ha quedado sin batería, lo que le cuesta a Berger perder 2 vueltas. Nigel Mansell se encuentra en la primera posición, mientras Berger, sentado en su Benetton, maldice en voz baja. Nigel Mansell cambia gomas y retrocede del primer al tercer puesto. Alain Prost encabeza. Nelson Piquet sufre los problemas de calentamiento en su motor Honda y se despide del Gran Premio austriaco. También se retira Mansell, que ha roto la caja de cambios de su Williams. Aquí vemos a Patrick Tambay con el Lola en cuarta posición, perseguido por el Ferrari número 28 de Stefan Johansson. Tras una gran lucha, Johansson le pasa, pero Prost va tras ello. El campeón del mundo parece inspirado y consigue doblar a ambos pilotos. El finlandés Keke Rosberg abandona con problemas electrónicos en su McLaren. Pero su compañero de escudería, McLaren con el número 1, gana en Austria un nuevo Gran Premio. Sorpresa de la temporada. Por fin los Ferrari funcionan y consiguen su mejor clasificación del año. Segundo y tercero, Alboreto. El sueco Johansson en el podio con la tercera posición.
En el campeonato domina Nigel Mansell con 55 puntos, a 2 puntos el francés Prost. La nueva etapa es Italia, lo que significa Monza, o lo que es lo mismo, seguidores de Ferrari, tifosis. Ya lo puede hacer bien Alboreto porque si no tendrá que desaparecer en el bosque disfrazado con el bigote de Mansell. Así son las cosas que gastan los tifosi a sus seguidores. Parece ser que Alboreto no corría. Y evidentemente su coche estaba vacío. Se había caído bien en la ducha, como decían en Ferrari, o conduciendo una moto. El sueco Johansson hacía una parodia de Alboreto conduciendo el vehículo, el ciclomotor. Los japoneses siempre aprovechan para fotografiar, aunque sea esta cara bonita. Ahí tienen a Alberto de Mónaco y al escocés Jackie Stewart, triple campeón del mundo de Fórmula 1. Alboreto aparece el segundo día de entrenamientos. Las heridas de la ducha moto se han curado milagrosamente. Para sorpresa y agradable, por cierto, de los italianos, podía conducir. Teo Fabi conseguía en Italia su segunda pole position de la temporada. También corría en casa. Andiamo in televisione, stai contando via al traguardo che c'è la televisione in diretta. Siamo prima lì. Pero en la salida para dar la vuelta de reconocimiento ni el coche de Fabi ni el de Prost arrancan. Prost sale rápidamente en busca de su coche reserva. Y los dos tienen que salir en la última línea de la nueva partida, o de la partida definitiva. Nigel Mansell es ahora primero. Y todo esto sucedía antes de que el semáforo estuviera verde. Berger adelanta a Mansell con Piquet, Arnoux y Alboreto detrás. Senna se queda estancado, solo avanza 15 metros por problemas en la transmisión. Alboreto pasa a Arnoux. El coche de Tambay está mal, con 2 ruedas pinchadas, pero el de Ricardo Patrese está peor. Piquet adelanta a Berger y busca a su enemigo en casa como al mismo diablo, va a por Mansell. Alboreto pasa a Berger. Y el rugido de los 200.000 tifosi se confunde con el de los motores. Prost salió detrás de Teo Fabi, pero enseguida le rebasa. En esos momentos el francés era octavo. Alboreto, que estaba haciendo una buena carrera, sufre un trompo. Es como si hubieran tirado un tomate. Causa el mismo efecto que si hubieran insultado a la persona más venerada. Después de haberle permitido jugarse el cuello durante más de la mitad de la carrera, los comisarios sacan bandera negra a Alain Prost y le hacen penar con algo que no hicieron al principio. En esos momentos iba situado en quinta posición, ignoró la bandera negra durante 2 vueltas, pero paró porque rompió el motor. Alboreto, que había continuado después del trompo, se retira ahora. ¡Qué decepción! Mansell, Piquet, Berger y Johansson, los 4 primeros, pararon en boxes y salieron en el mismo orden. Piquet intenta adelantar a Mansell. Estas pugnas entre compañeros no estaban permitidas en la época de orden de equipo. Ahora sí están permitidas. Es una de las mayores novedades del Grand Prix. Y como hemos visto, Mansell no se quedó quieto cuando Piquet quiso adelantarle.
Teo Fabi se sale casi al desierto de Gobi. Piquet entra primero, Mansell segundo y Johansson, de nuevo puntos para Ferrari, tercero. Cuarta posición, Keke Rosberg, quinto Gerhard Berger y sexto Alan Jones. Portugal, donde se habla la lengua de Piquet y de Senna, es el siguiente Gran Premio. Lisboa es una ciudad preciosa, aunque no la veremos mucho porque el circuito está lejos. El Campeonato del Mundo no va a terminar aquí, pero esta carrera puede ser decisiva. Los puntos son cruciales. En este circuito de Estoril se pueden aclarar las posiciones para el triunfo final. Senna aprende japonés con un ingeniero de Honda. Didi Pironi parecía estar pensando en volver. Lauda solo estaba para gozar de la compañía de Jean-Marie Balestre, asesorar los coches con motor BMW y recordar que hace 2 años fue campeón del mundo aquí en dura pugna con su compañero de equipo Alain Prost, a quien se impuso por tan solo medio punto. Aquí al que animaban era Keke Rosberg y Prost estaba decidido a ganar con el apoyo del finlandés. Mansell seguramente no podrá contar con este sacrificio por parte de Piquet. Senna no tenía este problema, ya que corre en un equipo donde no tiene ayuda, porque el único que cuenta es el propio Ayrton Senna, al que vemos felicitado por Peter Ward y ahora por Gerard Piquet. ¿Quién sino el brasileño consigue las pole position? Vemos a Bernie Ecclestone, que se une junto a Piquet, Mansell, Prost y Senna para la foto que quiere mostrar la camaradería entre los pilotos, y lo sorprendente es que es verdad, aunque se odien en las carreras, en la que Mansell adelanta a Senna antes de la primera curva. El orden es Nigel Mansell, Ayrton Senna, Gerhard Berger, Nelson Piquet, Alain Prost, Teo Fabi, Keke Rosberg. Nigel Mansell se escapa de todos menos de Ayrton Senna. Riccardo Patrese, a pesar de los problemas de Brabham durante toda la temporada, lo intenta todo. Nigel Mansell consigue separarse de Ayrton Senna. Piquet y Prost van detrás de Berger. Nelson Piquet pasa al austriaco. Los dos McLaren, primero Prost y luego Rosberg, adelantan a Berger. Tras una fase de euforia, el australiano Jones termina su recorrido, patina, frena y sale del coche. Nigel Mansell es primero, Senna continúa segundo. Nigel Mansell busca nuevas gomas y sigue en la primera posición. La lucha estaba centrada en el segundo puesto, que disputaban Senna, Lotus con el número 12, Piquet, Williams con el número 6 y el número 1, Prost, el defensor del título con su McLaren. Desde la situación apurada, Derek Warwick no necesitó el uso de los extintores. Nigel Mansell sigue en forma. Los tres siguen peleándose hasta que Piquet se pasa de frenada, pero vuelve. La espectacularidad de las imágenes con el brasileño Nelson Piquet haciendo un trompo. El inglés Nigel Mansell, William Honda con el número 5, domina en Estoril y se apunta a un nuevo triunfo. ¿Quién parará al inglés?
Prost ha sido segundo gracias al trompo del compañero de Mansell, Nelson Piquet. Ayrton Senna se ha quedado sin gasolina y por fin Nelson Piquet puede ser tercero. El defraudado Senna, que ha sido cuarto, ya no puede ser campeón del mundo. Esto es cosa de tres. La penúltima batalla tendrá como lugar México. Ni el circuito de los hermanos Rodríguez estaba aquí en Teotihuacán, ni las pirámides iban a ser testigos del Gran Premio. Ahora sí estamos en el circuito que presenta este otro aspecto. Ahora todos los equipos tienen la tecnología lo suficientemente sofisticada como para controlar el consumo de gasolina, aunque a partir del próximo año los turbos irán desapareciendo. El siempre ritual de la puesta a punto de los motores de cara a los grandes premios. Berger se está despabilando. Piquet parece controlar los negocios con las cotizaciones de la bolsa en el monitor, es decir, con los tiempos de entrenamiento de sus rivales. Mansell busca un puesto en la parrilla de salida. Berger ha conseguido una buena combinación. Su coche parece competitivo. El rey de las pole position se llama Ayrton Senna. En México volvió a ser el más rápido. Le dice a Peter Ward que puede quedarse con la 7ª Vespa de premio al mejor tiempo oficial. Ahora que Senna ya no puede ganar el campeonato del mundo, se especulaba sobre si estaría dispuesto a ayudar a alguien. Con el cambio de luces del semáforo, Mansell se queda parado momentáneamente mientras Senna manda en primera posición. Piquet es segundo y Prost va detrás de Gerhard Berger. Piquet rebasa a su compatriota Senna en la curva. Mansell mientras es 19º. Ahí le tienen. Había una lucha furiosa por los primeros puestos. Piquet, Senna, Berger, Prost. Prost adelanta a Berger suavemente. Mansell entra en los boxes porque ha pinchado. Todavía no es el último. Prost y Piquet, por este orden, cambian sucesivamente de neumáticos. Las gomas cocían como tortillas. Ayrton Senna es primero, seguido de Gerhard Berger. Pero Senna entra en boxes y Berger se coloca en una insospechada primera posición. Ahí le tienen, va primero. Posición que ya no abandonaría hasta el final de la carrera. Mansell entra en boxes una vez más. Mientras Prost va cuarto. Piquet y Senna paran de nuevo.
La ventaja es para Berger, que sin haberse parado todavía ni una sola vez se distancia de los demás. Prost es segundo. Piquet para por segunda vez, lo que le permite a Mansell alcanzarle. Mansell quiere ese cuarto puesto de Piquet. De momento no lo consigue. Johansson, que va detrás de Senna, rompe el turbo de su Ferrari. Y una vez más el perjudicado es Patrese, que se escurre en el aceite derramado por el Ferrari y se sale. Mansell se decide a esperar a Australia, porque Gerhard Berger gana su primer Grand Prix, el primero y el último con Benetton. Esta temporada correrá con Ferrari. Todo el mundo hizo al menos una parada en boxes, menos el vencedor, Gerhard Berger. Alain Prost consiguió 6 puntos de oro con el segundo puesto, Piquet solo consiguió 3. El Gran Premio de Australia iba a ser cosa de dos. ¿Quién conseguiría la corona mundial? A falta de la disputa del último Gran Premio, la clasificación general estaba encabezada por Nigel Mansell, seguido de Alain Prost y Nelson Piquet. Bajamos a Australia, donde Mansell solo tendrá que ser tercero para conseguir su sueño. Es la segunda vez que se celebra este Gran Premio en Australia, en el circuito urbano de Adelaida, que va a ser escenario del último acto del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 1986. Senna parecía despreocupado, cultivando uno de sus hobbies, el aeromodelismo. Es el continente en el que todo el mundo conduce como loco. Aquí estaba Jackie Stewart y Stirling Moss, chándal con la bandera española, ambos leyendas vivas de la Fórmula 1. Bernie Ecclestone con el patrón de Honda. El presidente de la Asociación de Constructores lo organiza siempre todo, incluso la foto oficial de los componentes del circo. Lluvia en el primer día de entrenamientos. Ayrton Senna. Stefan Johansson derrapa y cuando estaba secándose el suelo, Nigel Mansell tendrá también problemas. El Williams chocaría contra la pared, con la suspensión trasera rota. Cuando Patrick Tambay se sale de la pista, esta ya estaba seca, pero no sus alrededores. Entre un día y otro de entrenamientos, cambió el decorado. El sábado apareció el sol. El gran día no era una maravilla, pero al menos no llovía. Todo estaba dispuesto para la batalla final entre estos tres protagonistas que posan para la posteridad. Keke Rosberg, que ganó el año pasado la carrera, quería ganarla otra vez este año, porque era el de su retirada. Vemos a Prost debajo de un paraguas y también bajo una fuerte presión. Nelson Piquet está segundo en la parrilla y no va a dejar pasar educadamente a Mansell. Aún puede el brasileño conseguir también el campeonato. Esta vez Nigel Mansell sí ha encontrado la primera velocidad y no se ha quedado estancado como en México. Nigel Mansell tiene nervios de acero. Pero Senna pasa a Mansell con Nelson Piquet tercero. Rosberg es cuarto y Alain Prost quinto. Piquet pasa a Nigel Mansell y se coloca segundo. Rosberg pasa a Mansell y Piquet a Senna. Es como un baile. En la primera vuelta
Ha habido 3 líderes diferentes: Mansell, Senna y Piquet. Nelson Piquet, Ayrton Senna y Keke Rosberg. McLaren con el número 2 acosa a Lotus con el número 12. El finlandés Keke Rosberg tras los talones del brasileño Ayrton Senna. Rosberg pasa a Senna y se pone segundo. Senna pierde terreno y Mansell le rebasa. Rosberg se hace con los mandos, sorprendiendo a Piquet y colocándose primero. Prost pasa a Senna para estar más cerca de Mansell. Piquet hace un trompo y pasa a la 4ª posición. Prost, que ha pinchado un neumático delantero, entra en boxes y cambia todos. Esa estrategia podría ser decisiva. Pasa de la 2ª a la 4ª posición, pero su concentración no baja. Piquet llega como una flecha y rebasa a Nigel Mansell, su compañero en Williams. Rosberg, que iba primero, abandona la carrera al deteriorarse las láminas de uno de sus neumáticos. Es un aviso. La carrera es durísima, faltan pocas vueltas y Mansell tiene el título en el bolsillo cuando de repente todo se esfuma, todo se viene abajo. El británico lo ha perdido todo. Consigue lo más importante, escapar de las garras de la muerte, y por el único resquicio que deja la protección de hormigón logra salir con destreza de la pista. Un neumático ha tenido la culpa del fin. Piquet entra en boxes para comprobar una vibración. Para Nigel Mansell la suerte está echada. Quizás el próximo año será distinto. El francés Alain Prost gana el Gran Premio de Australia y se proclama campeón del mundo por 2º año consecutivo. La clasificación definitiva del Gran Premio de Australia. Y del Campeonato del Mundo. Campeón Alain Prost. Subcampeón Nigel Mansell. En los equipos, William Honda se impuso con rotundidad.